tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Señor ingeniero Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Concamín, muchas gracias por su invitación. Señor contador público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Señor diputado Daniel Parra Ángeles, presidente de la Diputación Permanente del Estado de México. Señor diputado Ernesto Javier Nemer, presidente de la Junta de Coordinación Política. Magistrado Baruch Delgado Carvajal, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Maestro Hugo Andrés Hernández, presidente municipal de Ixtapan de la Sal. Licenciado Francisco Javier Fontanet Mangue, presidente de la CONCAMIN en el Estado de México. Muchas gracias por la invitación. General Rubén Pérez Ramírez, comandante de la 22ª Zona Militar. Distinguidos dirigentes empresariales de todo el país. Estimado Sergio Cervantes, presidente de Canacintra. Doctora Sorosochil Bustamante, rectora, directora del Politécnico Nacional. Muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Primero, me da mucho gusto reunirme con ustedes en esta reunión anual de industriales que organiza la CONCAMIN. Y quiero felicitarlos a todos por asistir aquí y desde luego a la Confederación por organizar esta reunión. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre la parte económica del país, pero también al final, si alguna o alguno de ustedes, de los industriales participantes, quisiera hacerme alguna pregunta, con todo gusto, sobre cualquier tema, pues la responderemos con muchísimo gusto. Y voy a referirme al tema económico porque pues sé que ustedes son motor de la economía nacional, que generan una inversión productiva, que crea empleos y que su trabajo y su compromiso ha sido fundamental para impulsar el progreso del país. También quiero aprovechar, amigas y amigos, para expresar mi reconocimiento al trabajo que ha venido desempeñando el presidente de CONCAMIN, el ingeniero Salomón Presburger, con quien hemos tenido una comunicación fluida y productiva. Felicidades, Salomón. Y quiero refrendarle a él y a ustedes en esta reunión pues mi compromiso, no solo del gobierno federal, sino el mío personal, de seguir trabajando hombro con las mujeres y los hombres que hacen posible el crecimiento industrial de México, que es pilar del desarrollo. Quiero aprovechar la oportunidad para compartir también algunas reflexiones sobre la situación de nuestra economía y las acciones que estamos realizando para hacer de México el país ganador que todos anhelamos. Y además aprovecho para felicitarles por haber puesto ese nombre a esta reunión de industriales. Si hay algo que queremos y debemos fortalecer y construir es un ánimo ganador, una visión ganadora, no solo en los industriales, sino en todas y en todos los mexicanos. Ayer precisamente comentaba en mi visita a la planta de General Motors en Toluca, que fui invitado por esa empresa. La General Motors anunció una inversión adicional, 540 millones de dólares, que se suman a los ya casi 5,000 millones de dólares que General Motors ha invertido en estos 4 y pico de años en el país. Y le comentaba yo a los trabajadores, ¿por qué razón invierte General Motors en México? Y vaya, pues, teniendo muy buenas obras filantrópicas esta empresa, pues no invierte por razones de caridad en México. La verdad es que invierte por decisiones de negocio, porque le conviene, porque le da utilidades, porque le genera rentabilidad. Y lo genera porque los trabajadores mexicanos y México en general son trabajadores y México es un país muy competitivo. Y lo está haciendo cada día más, particularmente en el área de manufacturas y específicamente en el sector industrial. Y tan solo el año pasado la producción de automóviles en México y la exportación de automóviles creció más del 50%. Y precisamente refería yo a los trabajadores la importancia de eso, de que los mexicanos nos asumamos como los promotores del México ganador que nuestro país está llamado a ser. Así que muchas felicidades también por la visión de este encuentro que se refleja en el nombre mismo. Todavía quizá en la anterior reunión de industriales
la gran preocupación era precisamente cómo íbamos a salir de la crisis. Y por aquellas épocas, todavía en la asamblea de Concamín del año pasado, yo hablaba que el 2010 sería el año de la recuperación económica. Y efectivamente, amigas y amigos, afortunadamente así fue. Nadie niega que la crisis económica tuvo dimensiones enormes. Ya es prácticamente un consenso decir que a nivel mundial es la peor, la más profunda, la más grave recesión económica desde la crisis de los 20, lo cual habla de su magnitud e impacto. Y para colmo, su epicentro fue precisamente la economía, la demanda en Estados Unidos, de la cual México es un dependiente pues prácticamente absoluto y que provocó un terrible impacto pues en nuestra propia economía. Y sin embargo, amigas y amigos, hoy podemos decir, y qué bueno que lo podamos decir, que México está saliendo adelante, y salimos adelante porque actuamos con responsabilidad, porque tomamos medidas muy importantes, muy difíciles, evidentemente no exentas de costos políticos para el gobierno, pero que eran necesarias y eran las adecuadas para preparar al país ante golpes de esa magnitud. Todavía hoy mismo ustedes pueden ver, pues quizá lo que puede ser una figura aproximada de lo que le hubiera pasado a México de no haber tomado a tiempo medidas para retomar el control de las finanzas públicas, para evitar que se disparara el déficit público sobre dimensiones y crecientes, quizá incontrolables, para verdaderamente evitar un desfonde precisamente en las finanzas. Cuando en aquel fin de año de 2009, un año muy duro para todos, para el gobierno también, se tomaron decisiones muy drásticas, ajustes presupuestales, el propio cierre de Luz y Fuerza del Centro, medidas tributarias. Muchos países que también enfrentaron esos problemas no tomaron ese tipo de medidas, al contrario, siguieron una fase muy expansiva del gasto público sin respaldar su gasto con medidas de ingreso. ¿Y qué fue lo que pasó? Hoy podemos ver lo que en el 2010 y todavía en este 2011 han sufrido esas economías. Grecia, Irlanda, Islandia, un poco Portugal, han reflejado una situación de finanzas públicas de una enorme problemática. Y entonces el ajuste para esas economías no solo fue inevitable, sino tuvo que ser mucho más severo. En lugar de reducir el gasto, por ejemplo, en partes operativas, así sea fundamentales o de decisiones estructurales como las que tomamos, tuvieron que incluso reducir las pensiones y los salarios en esas economías. Tuvieron que reducir las becas y el gasto educativo, con un costo social enorme, además del económico, para esas economías. Así que, a poco más de un año de distancia de esos momentos difíciles, amigas y amigos, hoy podemos ver y con claridad que México actuó responsablemente, actuó bien, y por eso no solo sufrimos el punto de colapso a la que llegaron otras economías, incluso más desarrolladas que México, con mayor ingreso, sino que además hemos registrado datos muy importantes en crecimiento y en empleo. Por supuesto que no es la primera vez que México enfrenta una crisis severa. La anterior de la misma magnitud, por allá arriba del 6% de caída del PIB, se dio, ustedes recordarán, bueno, algunos de ustedes, porque veo puros jóvenes aquí, la crisis de 1994-95. Ahí, por ejemplo, siendo una crisis más o menos del mismo tamaño, en 95 se perdieron prácticamente 10 de cada 100 empleos. 10 de cada 100 empleos formales en el Seguro Social. En esta crisis, la del 9, siendo de la misma magnitud, se perdieron 2 de cada 100 empleos formales y además ya están totalmente recuperados por las muy importantes cifras de crecimiento del empleo que hemos registrado. Otro dato que probablemente no haya que olvidar en la crisis de 95. Más de la mitad de los mexicanos que tenían o que teníamos préstamos hipotecarios sobre nuestra casa ya no los pudimos pagar.
Es decir, hubo una quiebra fundamental del sistema financiero. ¿Por qué? Las tasas de inflación, pero sobre todo las tasas de interés, tuvieron momentos por arriba del 100%, lo cual hizo realmente impagable la economía, impagables los créditos de cualquier tipo, ya no digamos empresariales, los propios créditos hipotecarios. Con lo cual provocó que, insisto, la mitad de las familias mexicanas que habían adquirido vivienda tuvieron que dejar su casa, la perdieron. En esta crisis del 2009, siendo, insisto, de la misma magnitud, no solo permanecieron estables las tasas de interés, sino que el 96% de las familias con crédito hipotecario pudieron seguir pagando puntualmente sus créditos. Y el crédito incluso al sector productivo no solo permaneció, sino comenzó muy rápidamente después de la crisis nuevamente a registrar volúmenes moderados, sí, pero finalmente volúmenes de crecimiento. Así que la estrategia, a mi juicio, que eligió México para combatir la crisis mostró su efectividad. La mostró en el momento mismo de la crisis, programas muy agresivos de infraestructura, a pesar de que cayó dramáticamente la inversión en infraestructura del sector privado, sobre todo en vivienda, aumentó en volúmenes muy fuertes la infraestructura pública, esa fue la que sostuvo el ritmo de inversión en infraestructura, aumentó incluso, obviamente comparado contra el sector privado, los volúmenes crediticios de las instituciones públicas, concretamente Infonavit, pero particularmente Foviste, que había permanecido inactivo, es decir, hablando en palabras mayores, durante mucho tiempo. Hoy, a diferencia pues de lo que ocurre en otras economías, México tiene finanzas públicas sanas. De hecho, somos el país dentro de la OCDE con probablemente el menor déficit público, alrededor de poquito menos de 1%, e incluso ya considerando pasivos de Pemex, que son importantes, y todo lo que entonces se llamaba, por ejemplo, PIDIREGAS, que también ya cambiamos para transparentarlo, el déficit público en México no rebasa el 2,5% y sigue bajando, siendo, insisto, uno de los más manejables de toda la OCDE. Tenemos también una razón de deuda a reservas muy importante. También quizá algunos de ustedes recordarán que en aquellas épocas se tronaban los dedos los industriales y el gobierno también para ver cuántos meses de servicio de la deuda alcanzaban las reservas. Y se hablaba que las reservas alcanzaban para 4 meses de pago de deuda y que para 5 y que para 3 y están cayendo, en fin. Hoy no solo alcanzan, miren, hoy tenemos asegurado, por ejemplo, ya el pago de los compromisos de deuda externa de México, desde luego por los 2 años que restan de esta administración, pero incluso el total de las reservas internacionales, que ascendió recientemente, el último dato que tengo, se dan a conocer frecuentemente, pero andan por ahí en 116.500 millones de dólares, es más del doble del total de la deuda externa de México. Y sobre eso además tenemos un crédito inusual del Fondo Monetario Internacional, por primera vez un crédito sin condiciones, un crédito otorgado a México para que cualquier cosa que pasara, arriba de nuestros 116.000 millones de dólares de reservas, tenemos otros 72.000 disponibles para México, lo cual le da una gran fortaleza a las finanzas públicas nacionales. Hablaba ya el gobernador de las cifras de empleo que se están registrando en el país. También, el año pasado, amigas y amigos, el empleo neto, es decir, el registrado en instituciones de seguridad social, ya descontando las bajas o renuncias registradas en esas instituciones, alcanzó en el Seguro Social 730,000 nuevos empleos netos en el 2010 y en el ISSSTE 123,000 nuevos empleos netos, con lo cual estamos hablando en total de más de 800,000, formalmente serían 850,000, pero muchos de ellos, por ejemplo, son plazas que ya existen de médicos que tenían años trabajando en instituciones de salud, sobre todo a nivel estatal, y que no tenían plaza, que no tenían base, y que hemos hecho un esfuerzo enorme por contratar y formalizar su situación, pero de todos modos estamos hablando de 800,000 nuevos empleos netos, que es la cifra más alta que se tenga registro de creación de empleo en el país. ¿Cómo ha estado la actividad económica en general? Cerramos el año con tasas superiores al 5%, ahorita Salomón dio una tasa de 5.3%, pues se la compro inmediatamente, la verdad es que es buena.
Ese es el cálculo más o menos que traen algunos analistas. Efectivamente también ha venido variando la tasa. Fíjense ustedes, por cierto, cómo son las expectativas. También a principios del año pasado, hay que revisar las cifras, pero el sector privado, sus analistas calculaban que habría algo así como 300,000 nuevos empleos en el año. Y la cifra final fue más de 800,000. Igual se calculaba un crecimiento moderado, por ahí del 3 y pico también para 2010 al principio, y terminó siendo más de 5. Y como bien ha dicho el ingeniero Pressburger, todavía en el presupuesto de egresos en criterios de política económica, nosotros enviamos al Congreso una estimación de crecimiento de 3.9, coincidente en aquel entonces con las cifras más optimistas del sector privado, y un poco porque ahí la discusión en la Cámara fue que le estiraron un poquito a la cifra y lo que aceptamos fue realmente los mejores pronósticos del sector privado, pero ahora efectivamente se ha venido modificando hacia arriba la expectativa de crecimiento. Como decía Salomón, hacia fines de año creció al 4, y andan muchos en 4,5. Yo revisé, por ejemplo, esta semana una actualización de Banamex, que tenía también 3.9 para este año, y ya subió el pronóstico de crecimiento a 4.8 para este año. Como quiera que sea, 2011 va a seguir siendo un año de crecimiento y de generación de empleos. ¿Cómo anda, por ejemplo, el sector de ustedes, el industrial? Incluso quedó más arriba que el resto de la economía. El sector industrial, por lo menos de enero a noviembre, que es la última cifra que tenemos, tuvo un crecimiento de 6.1% comparado contra el 2009. Ahí destacan las manufacturas, por ejemplo, que crecieron más de 50%, y la automotriz, insisto, que creció manufacturas 10%, y la automotriz más de 50%. Seguramente el INEGI debe estar dando ahorita, o hace un rato, no sé si ya lo dieron, subsecretaria, a lo mejor en fin, pero el dato de desempleo, pero probablemente el dato de desempleo ya para el mes de enero del INEGI esté abajo del 5% ya, finalmente. Las exportaciones crecieron entre enero y noviembre más de 30%, y las automotrices también más del 50%. Un dato muy importante: se pensará que después de la crisis todas las exportaciones de todos los países crecen. La verdad es que no es así, o no crecen en el mismo ritmo. En México, en medio de plena crisis, por ejemplo, tomamos una medida que sé que fue incluso difícil y en algunos puntos controversial, pero fue en medio de los planteamientos internacionales del Grupo de los 20 contra el proteccionismo. México incluso decidió reducir aún más el promedio arancelario del país, del 12 más o menos al 5%. Y lejos de perder competitividad, como había cierto temor, ganamos competitividad por esas y otras medidas. ¿Cómo medimos esa competitividad? Por varios indicadores. Uno es lo que hemos avanzado en varios indicadores internacionales de facilidades de inversión en México. Hay varios indicadores, pero los menciono uno. El Banco Mundial tiene un indicador que se llama Doing Business, que mide la facilidad para invertir y hacer negocios en un país. En México, cuando yo entré a la presidencia de la República, en el Doing Business, México estaba en el lugar 73, y el último dato del Doing Business del Banco de México, México está en el lugar 35, es decir, avanzamos 38 lugares. Ya somos, de acuerdo con el Banco Mundial, el mejor colocado en el Doing Business de toda América Latina, y ya está México muy adelante de otros países relucientes, digamos, o muy importantes, como son los BRICS. Estamos adelante ya de China, de India, de Rusia y de Brasil. Y también lo medimos con otros indicadores objetivos. Por ejemplo, antes de la crisis, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos eran menos del 10% del total del mercado importador de Estados Unidos. Es decir, el market share mexicano era menos de 10%. Esa porción de mercado pasó ahora a más del 12% el año pasado. Llegamos a un punto de estar a 12.4%, ahorita se emparejó más o menos a 12.1, 12.2%, pero ahí estamos ganándole competitividad ¿a quién? A Japón, al que ya rebasamos como exportador a Estados Unidos, le ganamos competitividad a Brasil y le ganamos competitividad a Canadá, y ya México está emparejando a Canadá como segundo exportador neto hacia los Estados Unidos.
Entonces hubo una ganancia de competitividad que se refleja precisamente en parte en el crecimiento del sector manufacturero, industrial y particularmente del exportador. En fin, amigas y amigos, podemos asegurar con estos datos que México tiene una economía sólida. Incluso hay quien puede estimar que tiene una economía más sólida que nunca en ese sentido por estos datos, que es una economía que ofrece las mejores condiciones para despegar y aprovechar esta salida de la crisis internacional, que México se viene convirtiendo en un lugar cada vez más privilegiado para hacer negocios y para que la industria se desarrolle con dinamismo. Algunas de las medidas que generaron eso, la primera es el trabajo de los industriales, eso hay que decirlo siempre, porque la verdad ser industrial, ser empresario, en un entorno adverso y de crisis, pues, se requiere mucho valor y se requiere mucho coraje y se requiere mucha decisión. Así que la primera felicitación es para las y para los industriales de México, porque se la jugaron con México y afortunadamente sacaron adelante al país. También hubo otras medidas que probablemente ayudaron. Una fue, por ejemplo, el programa de paros técnicos en plena crisis, que evitó que se sangraran muchas industrias. Es decir, en lugar de cerrar y correr a los trabajadores, promovimos acuerdos entre sindicato e industria y el gobierno federal llegó a pagar hasta la tercera parte de un salario, el empresario otra tercera y el trabajador renunció a la otra tercera parte, con lo cual preservamos una parte importante de la industria del país y sobre todo eso permitió que agarraran rápidamente la ola expansiva después de la crisis. El otro es el apoyo a pymes. Ustedes pueden comparar los datos de apoyo crediticio a Pymex, por ejemplo, muchas de ellas, por cierto, representadas en Concamín. En lo que va de esta administración, hemos dado créditos a las pymes o promovido créditos a las pymes a través de colaterales, es decir, el fondo pyme ya no se da como antes, ahorita te toca tanto y a ti 30,000 y a ti 40,000 pesos, no alcanzaba para nadie y lo que se daba era muy poco. Ahora el fondo pyme se usa como colateral del sistema bancario, lo cual permite detonar el crédito. Y eso nos ha permitido dar o detonar créditos a las pymes por más de 230,000 millones de pesos. Es decir, esto es más de 5 veces que todo el crédito a pymes que se dio en el sexenio anterior, que había sido a su vez el que más crédito a pymes ya había dado. 20% de esos apoyos han sido al sector industrial. En segundo lugar, una reforma regulatoria. Quitamos trámites de muchas cosas. Antes, ustedes recordarán cuando hicieron su empresa, por ejemplo, que para ponerla había que ir, pues primero a Relaciones Exteriores a pedir permiso, al Seguro Social para registrarse, a Hacienda para registrarse, luego regresar a Relaciones Exteriores para pedir el nombre, a ver si lo autorizaban, y a Economía, en fin, de Herodes a Pilatos, como se dice. Y la verdad es que hoy uno de los avances que tuvimos fue Tu Empresa, que en el portal www.tuempresa.gov.mx se pueden hacer todos los trámites, por lo menos desde el lado federal, en aproximadamente máximo 2 horas, con lo cual se rompió una de las barreras de entrada más importantes para hacer negocio. Otra es la tala regulatoria que anuncié en mi tercer informe de gobierno y que completamos en una buena parte del año pasado. Derogamos en 2000, yo dije a los secretarios, a ver, a mí prepárenme su maleta de viaje, díganme qué reglas y qué leyes necesitan y qué acuerdos para operar en el día con día. De todos los demás, olvídense, y no solo olvídense, a lo mejor ustedes ya ni se acuerdan de otros. Y con eso, al hacer lo que llamamos la maleta o el equipaje de mano de regulatorio de cada dependencia, todo lo demás lo derogamos. Y derogamos, amigos, más de 14,000 reglas, reglamentos, circulares, oficios, muchos de ellos, por cierto, hechos en la coyuntura y al gusto o interés de algún funcionario o de algún sector, etcétera, que pues la verdad estaban estorbando. Derogamos otras cosas, por ejemplo, por primera vez le metimos también antes todo esfuerzo de regulatorio siempre se exceptuaba la Secretaría de Hacienda. Yo dije, bueno, a ver, pues eso no entiendo por qué, yo creo que tiene que entrarle también. Quitamos algunas cosas que parecían tabú, por ejemplo, algunas declaraciones fiscales que duplicaban el esfuerzo y que permitieron pues de regular mucho. Vamos a seguirle ahí, por ejemplo, hoy les voy a anunciar otra medida que estamos tomando. Creo que va a ser muy relevante para el sector exportador. Publicamos el decreto que establece la creación
de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, o ventanilla única de comercio exterior, como le quieran llamar. ¿Qué hace esta ventanilla? Hace que las empresas exportadoras puedan realizar todos los trámites de comercio a través de un solo punto de entrada en un portal de Internet. Eso les evitará acudir a diferentes oficinas de gobierno, aduanales, hacendarias, tributarias, de comercio, para realizar tus trámites. Todo va a ser a través de una ventanilla digital, lo cual se va a dar un paso muy importante para el sector externo del país. En tercero, estamos fortaleciendo la agenda de apertura de nuevos mercados para los exportadores. La idea es diversificar la plataforma exportadora de México, particularmente hacia América Latina. Los mercados que están creciendo ahora y van a crecer yo creo que toda la década son mercados emergentes, mercados con un peso muy importante en materias primas agrícolas, como es el caso de Brasil, Argentina, y por eso nuestra idea y nuestra apuesta es hacer crecer exportaciones mexicanas hacia esos mercados fuertes, crecientes, además de China y de India. En cuarto lugar, estamos acompañando el esfuerzo del sector empresarial, buscando condiciones de competencia con nuestros socios comerciales que sean legítimas y justas. Una de las cosas que hoy estamos haciendo es que, como ustedes saben, tomamos medidas retaliatorias contra Estados Unidos. Se sacaron mucho de onda, pero pues ni modo, ¿no? La verdad es que llevan varios años desde el TLC que no nos han cumplido el acuerdo en materia de transporte para que transportistas mexicanos puedan entrar a Estados Unidos. Está en el TLC, todavía ha sido, pues ahora sí que puras promesas, y la verdad es que el año pasado tomamos medidas retaliatorias. ¿Y qué hicimos? Le pusimos aranceles a productos de Estados Unidos que venían a México y que precisamente inciden, por ejemplo, en muchos de los distritos de los congresistas que han prácticamente bloqueado el cumplimiento del acuerdo. Por cierto, puedo comunicarles que ya he recibido una propuesta formal de la administración del presidente Barack Obama para reanudar las negociaciones del acuerdo de transporte y reiniciar el acceso de transportistas mexicanos a ese país. Ojalá pueda prosperar en el Congreso en Estados Unidos, pero ya hay un compromiso y nuevamente se ha reiniciado esa gestión. En fin, amigas y amigos, hay que seguir elevando la productividad. Por ejemplo, algo que debe elevar la productividad, como bien ha dicho Salomón Presburger insistentemente, es las reformas que necesitamos. Necesitamos que salga adelante una reforma laboral que le dé más oportunidades a las mujeres y a los jóvenes de trabajar, por ejemplo, y que haga que el trabajo se vaya acoplando al crecimiento de competitividad del país o de competitividad de la industria en específico. Ahí hago votos y exhorto respetuosamente al Congreso de la Unión para que aprueben la ley de competencia que propuse también el año pasado y que se atoró por ahí. También para que la reforma laboral, que tenía un enorme grado de consenso y que se presentaría una versión quizá más consensada, pues finalmente fue suprimida de la discusión en los últimos días. Ojalá se pueda retomar ese esfuerzo, independientemente de todas las reformas que en materia de seguridad están pendientes de dictaminar. Amigas y amigos, simplemente les reitero mi felicitación por el esfuerzo que han hecho en estos años de crisis. Yo veo con toda claridad, sinceramente se los digo, que aunque falta mucho por hacer, México está recuperando el crecimiento, está recuperando los empleos y está recuperando la competitividad. Del lado del gobierno vamos a seguir trabajando por ello, vamos a seguir trabajando porque se genere la certidumbre jurídica que se necesita para invertir y crecer, y por eso hemos perseverado y redoblamos el esfuerzo precisamente para el cumplimiento de la ley en México. Tenemos que proponernos hacer de México un país de leyes. Esa es, como decían los antiguos, una conditio sine qua non, una condición sin la cual no podemos aspirar a un mejor futuro. Vamos a seguir invirtiendo fuertemente en infraestructura y por eso vamos a acelerar el programa de infraestructura que ha crecido en esta administración del 3% del PIB al 5% del PIB, un esfuerzo público y privado sin precedentes. Vamos a seguir trabajando en desregulación, en legislación que nos permita modernizar la economía y la sociedad. Vamos a seguir invirtiendo y tenemos que hacerlo mucho más en educación, calidad educativa y calidad tecnológica. Hoy otra ventaja, por ejemplo, es que en México se están graduando cada año 90,000 ingenieros o técnicos en las escuelas mexicanas fundamentalmente públicas. Eso es un gran paso. Durante décadas, amigas y amigos, ustedes, las empresas representadas en CONCAMIN, han sido un ejemplo de compromiso con México. Yo les agradezco que lo sean,
Los felicito por serlo y los exhorto a seguir en ello. Hoy, una buena parte del compromiso con México tiene que ser lo que los ha reunido aquí, hacer del nuestro un México ganador. México tiene todo para hacerlo. Tiene recursos naturales, una posición geográfica privilegiada, gente buena, gente trabajadora, gente con carácter, gente que tiene valores, principios, historia, identidad. Hagamos de nuestro México lo que está llamado a ser, el México ganador que todos queremos y que un día vendrá con el esfuerzo del sector productivo y de la mejor gente de México. Muchísimas gracias.